Casi cada año vemos con horror en los titulares de los periódicos noticias relacionadas con la violencia en las escuelas, donde jóvenes cometen actos en contra de profesores, administradores y estudiantes. Es muy difícil explicar qué motiva a uno o varios estudiantes a presentarse en su escuela y agredir mortalmente a sus compañeros de estudio. Las razones pueden ser múltiples. Y esto de la violencia juvenil se ha convertido en algo prácticamente inexplicable. Para sondar un poquitito de eso, hoy aquí en Dr. Misael les voy a presentar a Cristina Balinotti, quien es psicóloga clínica y escritora, y pues quiero empezar hablando contigo. ¿De dónde sale? Es decir, ¿por qué se produce esta violencia? Sin duda la tenemos que encontrar en el seno de la familia, Misael. Es decir, se pone el acento en los niños, se dice que tienen problemas, pero los niños no nacen colgados, nacen dentro del seno de una familia y es la familia la responsable de absorber la agresión con que los niñitos nacemos, ¿no? O los bebés nacen. Hemos escuchado muchas veces que detrás de un violador hay un muchacho violado. O detrás de un agresor hay alguien agredido. Es decir, ¿es esto una conducta aprendida? Es una conducta, sí, por supuesto que puede ser aprendida, porque inclusive el cerebro a nivel emocional tiende a absorber mucho más las conductas, digamos, agresivas que las conductas buenas. Esto se aprende. Es cierto, el niño agredido hace una identificación con el agresor temido, que así se llama en psicología, y entonces actúa la conducta del padre o de la madre con otros. La conducta que ha sufrido, sin duda. Pasa a ser actor de Yo escuchaba violencia. de niño un comercial, si se le puede llamar así, que decía en la televisión cubana, que decía: el niño hace más lo que ve hacer que lo que le dicen que haga. Sin duda, sin duda. Lo que ve, lo que padece, sin duda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo... Y hay otra clase de violencia que se está ejerciendo ahora en la sociedad particularmente, que es la violencia en la cual los padres no están. La violencia por soledad. Los niños están en la casa solos, frente a televisor, a computadoras, a toda esta irrupción tecnológica maravillosa que nos ha dado cosas y nos da cosas positivas, pero que en términos de familia tenemos que decir que nos está poniendo en un apuro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi sobrino estaba creciendo en Cuba, que nosotros le habíamos comprado un PlayStation, lo habíamos mandado para allá, y los juegos que a mí me encantaba mandarle eran juegos de carrito, donde vas, tú sabes, compitiendo. Pero cuando llegabas allá a visitarles, básicamente lo que te pedían era de la última película de guerra, Claro. de disparos, de tiros, y uno se pregunta todo el tiempo, ¿tiene esto que ver nuestros juguetes, este tipo de juegos también de acción, de alguna manera despiertan ese instinto de violencia? Claro, porque la micro sociedad de la familia está montada en un macrosistema social violento, lamentablemente, que por otro lado tiende a agudizar a aquellos niños que padecen patologías psiquiátricas, aquellos niños con trastornos de personalidad o problemas como la bipolaridad o la esquizofrenia. Se ha visto... Sí, es que me estás queriendo decir que todas estas conductas pueden precipitar a alguien que viene quizás con una base genética o heredada familiar para desarrollar una bipolaridad o una borderline personality. Claro, porque somos seres biopsicosociales. Esto quiere decir que tenemos una herencia genética, ¿no? Y tenemos también una herencia congénita. ¿Qué pasó en el vientre de nuestra madre? Si era drogadicta, si era violenta. Y tenemos también el componente social. Cuando esta trilogía se da, vamos a tener un chico violento. Es decir, que es muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos a estas personas dentro de la sociedad? Es decir, ¿cómo puede, digamos, cómo educamos? Porque pienso que lo más importante para nosotros es cómo se puede prevenir esto. Claro, la prevención viene a través de un sistema de educación o montar algún tipo de clínica educacional para los padres, porque la educación empieza por casa. Los padres ocupados hoy en día tendemos a pensar, bueno, que lo eduque el maestro. Y en realidad la educación empieza por casa. Los padres educamos y luego el maestro tendrá otras funciones. Creo que hacen falta, fíjate que hay cursos, hay seminarios para hacer mucho dinero, para ser exitoso. ¿Dónde están
los cursos para ser padres. Oye, y eso es cierto, todo el tiempo si usted quiere ganarse, es decir, cómo hacer que las cosas pasen, cómo lograr todo el éxito, pero si usted hace un seminario diciéndole cómo prevenir la violencia, probablemente nadie le interesa el tema, Claro. nadie le interesa ir. Hasta que después de pronto nos encontramos que un niño llegó y asesinó a alguien, o de pronto se robó la pistola de un papá y disparó en la escuela y hubieron 7, 8 heridos, y de verdad es preocupante. Bueno, tenemos el caso de la tragedia de Sandy Hook. Este niño Adams tenía 20 años y era un Asperger, es decir, un tipo de autismo. Biológicamente tenía Ya la predisposición por un tipo de autismo. Exactamente. La madre sola, abandonada, el hermano se va de la casa y lo dejan a él para entretenerlo y la madre para salir a trabajar, para hacer sus cosas, en el sótano de la casa viendo todo el día videojuegos violentos. Eso fue una bomba de tiempo que disparó la tragedia que conocemos. Entonces quiere decir que aún los niños con patologías psiquiátricas o trastornos de personalidad que puedan tender a la violencia, genéticamente tender a la violencia, van a poder ser contenidos con padres más presentes, con padres que cumplan la función parental, que sean padres y no progenitores. Ahora, vamos al grano. Yo quiero darle tips a nuestra audiencia que nos está escuchando. Supongamos que yo tengo un hijo de 13 años que está ahora mismo en la secundaria, en el middle school. Yo quiero, ¿cómo yo le digo a ese muchacho que me ayude o que tiene que estar despierto con sus compañeros para que pueda detectar, antes de que se vea envuelto en un problema, de que alguno de sus compañeros es violento? Bueno, todo niño que está muy retraído en la clase, es decir, que si un chico de 13, 14 años tiene un compañero retraído, un compañero que no se quiere comunicar, que falta mucho, que no rinde con la tarea, eso habría que hablarlo. Es decir, ahí tenemos que estar alerta porque ese niño tiene algún problema. Por el otro lado, los niños que en sí son violentos. Los bullying, los que están dentro de la clase. Exacto. Molestando a los demás. Es decir, son los dos ángulos. Solamente miramos socialmente el bullying, pero ojo con el niño que está callado. Ojo con el niño que tiene buena conducta, pero que no va al colegio, como te decía, o no estudia, o no quiere tener amigos. Algo está pasando ahí en la comunicación, porque el problema que tenemos en la sociedad con la violencia es un trastorno de comunicación, Misael. Es decir, no hemos podido comunicar a nuestros hijos lo que es el amor, lo que es la familia, lo que es lo bueno del ser humano. Ahora, imagínate que de pronto mi hijo no quiere ir a la escuela. Sí. Es decir, estaba saliendo bien, iba todos los días a la escuela, de pronto me entero que se esquipió, vamos a decirlo en Spanglish, se salió de la clase, se dio una vuelta y no está entrando a la escuela y está rechazando una clase. ¿Qué puede estar pasando detrás de eso? Bueno, inmediatamente no hay que reprenderlo, sino dialogar con él y decirle algo te está pasando, porque sin duda o está siendo objeto de bullying en la escuela o está teniendo algún problema de orden emocional, algún problema inclusive genético que pueda estar disparándose, un problema que si no le ponemos el diálogo puede agudizarse, ¿no? Y puede llegar a un problema. Siempre dialogar primero sin reprimir y en todo caso buscar también la ayuda de algún psicoterapeuta, algún psicólogo de familia, porque ojo, los psicólogos para estos casos tienen que ser de familia, a favor de la familia y de la pareja. Consejeros familiares que estén exactos. Exacto. Ahora, imagínate que de pronto haya un problema con el maestro, porque muchas veces los muchachos a esta edad particular, la adolescencia, que es la edad en particular que estamos tocando, los muchachos muchas veces, digamos, las niñas se enamoran del maestro, los niños pueden tener problemas con los maestros. Sí, es cierto. Bueno, para eso los padres tenemos que estar más involucrados y presentes en la escuela. Tenemos que hablar más a menudo con el director, con la directora, estar presente y saber quiénes son esas personas. Hacer también una búsqueda, ahora que tenemos internet, quién son esos profesores, esas personas. Porque hemos visto muchísimos casos de pedofilia dentro de la institución educacional. Pero cómo, es decir, el padre, cómo el padre se interesa, cómo debería ser la comunicación con el hijo para saber realmente qué está pasando en la escuela.
Bueno, antes que nada, cuando uno educa a un hijo, la comunicación, el diálogo empieza desde muy chiquitos. Se hace más difícil cuando hemos sido padres ausentes, ¿no? Porque trabajamos y abrimos la puerta y nos vamos y el chico dice, papá, te quiero decir algo, ahora no puedo, le decimos. Entonces, es decir, estas cosas tienden a que el niño se cierre, pero igual lo tenemos que trabajar. Queremos ser buenos padres ahora que el niño tiene 12, 13 años. Inmediatamente entonces iniciar un diálogo, si no se puede llevarlo a un psicólogo. Es decir, ponerlo bajo un tratamiento tal que le permita abrir las compuertas de su corazón y de su alma para poder decirlo. Que no sea tarde, porque puede transformarse en un criminal o víctima de una agresión. Definitivamente. Una de las cosas que nos preocupa muchas veces con este tema es el hecho de hasta qué punto un papá con un hijo adolescente deja de ser padre para convertirse en amigo, o el concepto ese de que mi hija es mi mejor amiga se convierte, digamos, en un problema. Definitivamente somos padres y no amigos. Es decir, el amigo del hijo uno puede llegar a serlo cuando el hijo es muy grande, pero mientras los estamos educando no somos sus amigos, somos sus padres. Porque si yo soy amiga de mi hija, por ejemplo, de 2 o 3 años, de 10 años, de 12, ¿quién va a ser el padre? Es decir, qué importante, y decir que no más a menudo. Vivimos en una sociedad permisiva. Definitivamente me tengo que ir a la primera pausa del día de hoy, pero cuando regresemos, señores, vamos a seguir hablando de este tema y les voy a dar tips de que realmente usted tiene que tener presente para identificar si alrededor de sus hijos se está generando un proceso de violencia que se puede prevenir para que no nos cueste la vida. También voy a abrir líneas para que me hagan sus preguntas, así que no se vayan, que regresamos en breve después de esta pausa. Hace unos años, y para ser más exactos, en el 2011, la Organización Mundial de la Salud reveló que 250.000 homicidios fueron producidos entre jóvenes de 10 a 29 años, es decir, jóvenes y adolescentes. Y los autores, la mayoría eran del sexo masculino. Por cada joven que muere se dice que 20 a 40 sobreviven a heridas graves y brutalidades como puñetazos, patadas o lesiones por objetos contundentes. Realmente la cifra es alarmante porque además se ha visto un aumento en los años, no es algo que está en extinción. No, ha ocurrido a partir de 1989, la caída del muro de Berlín. Ingresamos en otra era, que es la era posmoderna. Y es una era donde ya no creemos en Dios, no creemos en la ciencia, donde nos hemos volcado hacia lo material, hacia el consumismo y no hacia el otro. Y entonces vivimos todos así en unas burbujas individuales y entonces eso facilita mucho la violencia, porque los padres a su vez estamos alejados del hijo, por esto de tener cada vez más, ¿no? Y somos cada vez menos. Me recuerda, aunque para muchos, digamos, la religión es el opio de los pueblos, pero también en realidad cuando uno tiene temor a esa fuerza sobrenatural que rige la vida, pues uno es más cuidadoso de lo que hace, porque sabe que todo lo que hace tiene consecuencias. Y quizás eso es lo que me estás hablando, que la libertad emocional, el libertinaje, que se confunde tanto con la libertad, hace que pues la gente no tiene quizás pudor o temor a la hora de hacer un acto violento, no importa las consecuencias que eso trae. El gran valor de la religión es justamente de las religiones en general, ¿no? Que nos ponen un camino, que nos dan, digamos, pautas de conducta. Entonces, cuando perdemos esa fe, cuando ya no existe Dios y la ciencia también no está, entonces... El problema es que la ciencia realmente, y yo soy médico y estudio ciencia todos los días, muchas veces tienes que estar definiendo de a qué lado está la ciencia o a qué interés está respondiendo, porque muchas veces está respondiendo a intereses particulares de industrias que lo que están es tratando de generar ganancias. Y de verdad que es vergonzoso escuchar que científicos respetables tengan que hacer compromisos en conferencias serias diciendo, oh no, vamos a tratar de que nuestras investigaciones sean neutrales y no estén basadas en el dinero que me da esta u otra compañía para hacer algo.
Claro, exactamente. Ese es el producto de la globalización. La globalización es eso, ¿no? Es de alguna manera, digamos, estar focalizados en lo económico exclusivamente. Y entonces globalizamos todo esto, menos lo más importante que debiéramos globalizar, que es la educación de los hijos, que es la compasión por el otro, que es tener esta cosa de acercarnos y comprender que estamos todos juntos en este universo, en este mundo, y que si nos vamos a salvar juntos, no de manera individual. ¿Cómo protejo a mi hijo de un ambiente violento? ¿Lo saco de la escuela? Bueno, sin duda, si el ambiente es muy violento, lo saco de la escuela. Por eso es muy Mucha importante. gente se ha dedicado a hacer homeschooling, se llevaron los niños de ciertas escuelas porque ya que no podían pagar, digamos, por una educación privada, decidieron darle clases en las casas. Bueno, es indudablemente algo extremo porque el niño necesita la socialización con sus pares. Es muy importante y es parte del desarrollo humano. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si no tenemos posibilidades? Siempre tratamos de proteger, sin duda, a nuestro hijo. También, y quiero decir esto claramente, el hecho de que su hijo esté en una escuela privada no necesariamente quiere decir que está más seguro, porque también hemos visto que las escuelas privadas son el target de muchos intereses y gente que va incluso a venderle drogas a esos muchachos porque saben que son los que la pueden comprar. Claro, sin duda. Es un error muy grande comparar la pobreza con el crimen o la violencia. Es decir, en las clases muy altas existe también de la misma manera. Entonces tenemos que, todo empieza, por eso te decía, en la casa. Lo que podemos hacer es estar más con nuestros chicos, sacrificar parte del tiempo. Llego cansado, me quiero acostar y comer. No hago eso. Voy a tratar de estar con él, de tomar un juguito. Una comida al día con los hijos es fundamental. Eso es fundamental porque empezamos el diálogo, que es tan importante, una actividad en común. Hablábamos hace un rato de la agresión de los chicos, de esa hiperactividad que tienen. La tenemos que ir drenando con un deporte en familia, salir a correr, salir en bicicleta todos juntos, jugar al tenis, lo que fuere, caminar juntos. Si no se trata de tener mucho dinero, se trata de la voluntad de hacer algo juntos. Entonces el chico tiene que estar mucho menos con la televisión y los videojuegos, tiene que estar con los padres. ¿Tú como madre limitarías la cantidad de videojuegos que tus hijos hacen? Es decir, sí, no... porque la realidad es esa, va a llegar tú le dices, no quiero que veas este juego porque es muy violento, y eso es lo que más él va a querer ver, porque además es el que tiene el amiguito de la escuela. Claro, yo creo que no podemos reprimir, porque la represión engendra la rebelión, pero sí tenemos que ser cuidadosos y un poco ver de qué manera manejamos esto. Por ejemplo, un tip importante, la computadora del niño no puede estar en su cuarto donde él se encierra, tiene que estar en el living. Si él es un excelente estudiante, vas a tener media hora en el living, donde yo puedo ver dónde estás para surfear o para comunicarte con tus amigos en Facebook. Definitivamente. A mí me parece sumamente interesante que los padres participen en las tareas de los hijos. Pero es muy importante. No es que se la hagan, pero de alguna manera a uno como adulto le genera cierta curiosidad ver si lo que están aprendiendo era lo mismo que uno aprendía cuando estaba en esa edad o si la educación ha mejorado o no. Pero por otro lado, también el hecho de estar seguro que están haciendo la tarea y no que están metidos en una red social. Claro, le tenemos miedo. El problema es que hoy le tenemos miedo a los hijos. No sea cosa que el nene se ofenda y vaya al juez y pida cambio de padres, ¿no? Ese miedo lo tenemos que dejar de lado. Acá somos los padres y tenemos que ejercer la autoridad. No le tengamos miedo tampoco a esa palabra autoridad. Los padres tenemos autoridad sobre los hijos. El chico no puede encerrarse en su cuarto. Definitivamente. Cristina, tenemos que seguir hablando de estos temas porque tenemos que parar la violencia. Por lo menos que no siga progresando. Pero te tengo que dejar ir porque el programa sigue.